Nunca pensé que sería el tipo de mujer que tuviera que decirle que no a su propio hijo. No solo por algo trivial como dinero para el alquiler o para arreglar el auto, sino por algo que llegaba al hueso, algo que exponía la fea verdad de lo que nos habíamos convertido la una para la otra. Extrañas. Liam solía ser mi mundo, mi único hijo, mi pequeño con el pelo desordenado y un rastro de terquedad que me recordaba a mí misma. Lo crié con todo el amor que tenía, pero al final no fue suficiente para mantenerlo a mi lado, porque cuando mi matrimonio con Mark terminó, también lo hizo mi relación con mi hijo. Mark y yo habíamos estado juntos durante 20 años, y esos años fueron una lenta y agonizante muerte de todo lo que alguna vez esperé. Él no era siempre cruel, no en los modos evidentes, pero tenía una manera de menospreciarme, de hacerme sentir como un personaje secundario en su vida, en lugar de una compañera igualitaria. Cuando finalmente reuní el valor para irme, esperaba un corazón destrozado, pero nunca imaginé perder a mi hijo también. Liam tenía apenas 17 cuando ocurrió el divorcio. Era lo suficientemente mayor para formar sus propias opiniones, pero lo bastante joven para ser influenciado por su padre. ¿Y Mark? No perdió tiempo en envenenarlo contra mí. No sé exactamente qué se dijo a puerta cerrada, pero vi los resultados de primera mano. Miradas frías, respuestas cortantes y secas. La forma en que dejó de llamarme mamá y empezó a referirse a mí como ella al hablar con los demás. Intenté luchar por él, alcanzarlo, pero no me dejaba entrar. Cuando se fue a la universidad, me aferré a la esperanza de que el tiempo suavizaría las cosas, de que la distancia lo haría ver que yo no era la villana en esta historia. Pero entonces Mark se casó con Erika, una mujer 10 años menor, rubia, efervescente y la perfecta madrastra cariñosa. Liam se encariñó con ella de inmediato, publicando fotos con ella en las redes sociales, celebrándola en el Día de la Madre, mientras yo me quedaba mirando mi teléfono en silencio. Cuando llamaba, no contestaba. Cuando enviaba mensajes, los dejaba en visto. Y luego, un día, me bloqueó completamente. La primera vez que me di cuenta, estaba sentada en mi coche, aferrando mi teléfono con manos temblorosas, mientras mis mensajes no se entregaban. Una sensación de hundimiento y vacío se instaló en mi pecho. Y por primera vez desde el divorcio, me permití llorar, llorar de verdad. No solo por la ausencia de mi hijo, sino por el hecho de que él había decidido borrarme de su vida. Pasaron los años. Lloré, me enfurecí y aprendí a vivir con la pérdida. Tenía a mis padres, que nunca vacilaron en su amor por mí, que me recordaban que era más que una madre descartada. Encontré un trabajo que amaba, reconstruí amistades e incluso me permití reír de nuevo. La vida no terminó porque Liam me apartó. Y entonces, justo cuando finalmente había aceptado mi lugar en su pasado, el teléfono sonó. Reconocí el número de inmediato. Lo había memorizado antes de que él me cortara, cuando seguía siendo el primer número que marcaba para cada rodillazo raspado y temor nocturno. Mi corazón se encogió. Mis manos se volvieron húmedas mientras miraba la pantalla. Por un solo y fugaz segundo, me permití creer que tal vez, solo tal vez este era el momento con el que había soñado. Tal vez Liam me extrañaba. Tal vez se arrepentía de todo. Tal vez este era el primer paso hacia la reconciliación. Respiré hondo y contesté. «Mamá», dijo, con voz vacilante, casi desconocida después de tantos años. Tragué el nudo en mi garganta. «Liam». Hubo silencio al otro lado, solo por un momento. Luego él suspiró, y las siguientes palabras destrozaron cada vana esperanza que me había aferrado. Escuché que abuelo y abuela fallecieron. Necesito hablar contigo sobre mi parte de la herencia. Debí haberlo sabido. Debí haberlo anticipado en el instante en que su nombre apareció en la pantalla. Pero tontamente, a pesar de todo, seguí aferrándome a la más mínima chispa de esperanza, que tal vez había madurado, que tal vez me extrañaba.
que tal vez, solo tal vez, mi hijo quería a su madre de vuelta. En cambio, lo único que quería era dinero. Mi parte de la herencia, repitió cuando no respondí de inmediato, como si hubiera malinterpretado sus palabras, como si esas palabras no fueran un cuchillo retorciéndose en mi interior. Tragué el dolor de la decepción. ¿Perdón? Él dejó escapar un suspiro, como si esta fuera una conversación que lo agotara, como si yo fuera la irracional en todo esto. Mamá, no compliquemos las cosas. Papá me dijo que abuelo y abuela dejaron una fortuna considerable. Y bueno, considerando que soy su único nieto, tiene sentido que reciba mi parte. Casi me reí. Casi. Pero la furia iba en aumento, ahogando todo lo demás. ¿Te refieres a los abuelos a los que ignoraste durante años? Mi voz era calma, pero la dureza era lo suficientemente afilada como para cortar. Aquellos a quienes nunca visitaste, nunca llamaste, ni siquiera les enviaste una maldita tarjeta en sus cumpleaños. ¿Esos abuelos? Liam dejó escapar un ruido de frustración. Mamá, vamos. Yo era un niño. Papá tenía la custodia completa. No es que hubiera tenido opción. Apreté los dientes. No, Liam, no eras un niño. Eras lo suficientemente mayor para tomar decisiones. Y tú tomaste las tuyas. El silencio al otro lado se alargó, denso y pesado. Luego, un bufido. ¿Entonces qué? ¿Me estás castigando? ¿Eso es lo que es? ¿Vas a quedarte con todo por despecho? Inhalé bruscamente, conteniéndome antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Primero, no es todo. Es lo que me dejaron mis padres, no para ti, no para Mark, no para Erika. Para mí. Ellos tomaron esa decisión mucho antes de fallecer, y francamente creo que ambos sabemos por qué. ¡Eso no es justo!, él espetó, su voz en aumento. ¡Ellos eran también mi familia! Dejé escapar una risa amarga. ¿En serio? Pues claramente no actuaste como tal. Podía escuchar prácticamente cómo apretaba la mandíbula a través del teléfono. «Tienes de sobra», discutió, su voz ya desesperada. «No te costaría compartir. Solo necesito un poco de ayuda, ¿vale? Estoy tratando de comenzar mi propio negocio, y no tengo el capital. Pero con mi parte, no tienes parte». Lo interrumpí. Mi paciencia se rompió como un hilo frágil. Hace años dejaste claro que no querías nada que ver conmigo ni con mi familia. Escogiste a tu padre, escogiste a su esposa, y ahora quieres volver a presentarte, pretendiendo que te importa, ¿solo porque hay dinero de por medio? Eso no es a lo que se trata, insistió, pero su voz carecía de convicción. Suspiré, negando con la cabeza, aunque él no pudiera verme. Liam, déjame preguntarte algo. Si abuelo y abuela hubieran muerto sin nada a su nombre, sin casa, sin ahorros, ni un solo centavo, ¿me habrías llamado? Silencio. Un largo y condenatorio silencio. Finalmente, murmuró. Eso no es justo. Eso es lo que pensé. Dije suavemente, con el pecho apretado por algo que se parecía a la pena. El niño que había criado, aquel a quien había acunado, calmado tras las pesadillas, al que le enseñé a atarse los cordones y a leer cuentos para dormir, se había ido. O tal vez nunca fue la persona que yo creía que era en un principio. Liam volvió a suspirar, pero esta vez su suspiro estaba teñido de ira. «Bien», espetó. «Sé egoísta, pero no esperes que me arrastre de vuelta cuando estés vieja y sola». Sonreí, aunque sin llegar a mis ojos. Hace mucho que no espero nada de ti, Liam. Y con eso, colgué. Debí haber sabido que colgar no sería el final. Liam nunca había manejado bien el rechazo no, cuando era un niño, ni en su adolescencia, y ciertamente no ahora. Siempre había sido hijo de su padre, heredando la creencia arrogante de Mark de que merecía todo lo que quería, simplemente porque lo deseaba. Y si no lo conseguía, empujaría, manipularía y usaría la culpa hasta que la otra persona se rindiera. Yo había caído en esa trampa antes, muchas veces.
Pero ya no era la madre que suplicaba a su hijo que la amara. Ya no era la mujer que esperaba junto al teléfono por migajas de afecto. Esos días habían terminado. Liam, sin embargo, se negaba a aceptarlo. A la mañana siguiente, desperté con una ráfaga de llamadas perdidas de un número desconocido. Sabía exactamente quién era antes, incluso de escuchar los mensajes de voz. «Mamá, esto es ridículo. Devuélveme la llamada». Otro. «¿En serio vas a ignorar a tu propio hijo por algo tan estúpido?» Y otro. «Simplemente no entiendo cómo puedes ser tan fría. ¿Acaso te importo?» Eliminé cada mensaje sin escuchar el resto. Unas horas más tarde, apareció un nuevo número en mi pantalla. Consideré ignorarlo, pero mi curiosidad pudo más. ¿Hola? Vaya, llegó una voz familiar, cargada de condescendencia. Por fin respondiste. Supongo que tuve que engañarte para que contestaras. Apreté el teléfono con más fuerza. Mark. No había hablado con mi exmarido en años, y hubiera estado perfectamente feliz de que esa tendencia continuara. ¿Supongo que Liam corrió hacia ti?, pregunté con frialdad. Mark se rió. «Oh, ¿quieres decir que después de que su propia madre lo rechazara cruelmente?» «Sí, vino a mí. Y tengo que decir que estoy disgustado, pero no sorprendido». Me apoyé contra la encimera de la cocina, exhalando lentamente. «Ve al grano». «El grano», dijo Mark endureciendo su voz, «es que estás siendo completamente irracional. El dinero no es solo tuyo. Liam es tu único hijo. Tu único hijo. Y lo vas a dejar sin nada». Me reí. Realmente me reí. ¿Dejarlo sin nada? ¿Él te ha tenido a ti? Ha tenido a Erika. Ha tenido todo lo que quiso mientras a mí me tiraban a un lado como basura. Y ahora, después de tantos años, ¿esperas que yo le entregue una fortuna solo porque compartimos ADN? Es familia, espetó Mark. Oh, por favor. Puse los ojos en blanco. Esa palabra no le significó nada cuando bloqueó mi número durante años. Cuando ignoró a sus propios abuelos mientras aún vivían. Él tomó su decisión, Mark. Eligió su bando. No puede cambiar de equipo de repente solo porque hay dinero de por medio. Era un niño. Era lo suficientemente mayor para saber lo que hacía, replicó. Mark exhaló de forma abrupta. Mira, trato de ser civilizado aquí, pero Liam está molesto. Con razón. Podría ser una persona decente y compartir. Todos sabemos que en realidad no necesitas todo ese dinero. Y yo no le debo nada. La voz de Mark bajó, adquiriendo ese tono condescendiente que yo conocía tan bien. Si no quieres ayudar a tu propio hijo, bien. Pero no te creas tan superior cuando él decida no tener nada que ver contigo por el resto de su vida. Sonreí con desdén, aunque mi pecho dolía con esas palabras. Mark, si Liam realmente hubiera querido una madre, podría haber tenido una. No la tuvo. Solo quiere dinero, y yo no se lo voy a dar. Silencio. Luego, un bufido. Vas a arrepentirte de esto. Y colgó. Los ataques no se detuvieron ahí. Mark debió de haber difundido la historia por todos lados, porque en los días siguientes mi teléfono se inundó de mensajes de números que apenas reconocía. Viejos conocidos. Parientes lejanos con los que no había hablado en años. ¿Realmente vas a cortar a Liam por completo? ¿Eso es tan duro? Sé que tú y Mark tenían problemas, pero ¿por qué castigar a tu hijo? Sé la persona más grande. Eres su madre. Cada mensaje me enfurecía más que el anterior. ¿Dónde estaban todas esas voces preocupadas cuando Liam me había rechazado? ¿Dónde estaban cuando pasé años lamentando la pérdida de un hijo que aún estaba vivo, pero había decidido borrarme? Ni una sola persona se puso de mi parte cuando yo era la que estaba siendo descartada. Pero ahora que Liam estaba sintiendo el dolor del rechazo, de repente, todos tenían una opinión. Me negué a responder. Eliminé mensajes. Bloqueé números. Me negué a dejar que me hicieran sentir culpable y a cuestionar mi decisión. Y luego, una noche, alguien tocó a mi puerta. Dudé antes de asomarme por el mirilla. Liam,
Por un breve y tonto instante, mi corazón se apretó. Quizás, solo quizás, había venido a disculparse. Quizás se había dado cuenta de lo equivocado que había estado. Quizás, después de todo, mi hijo quería a su madre de vuelta. Respiré hondo y abrí la puerta. Su expresión era oscura, su mandíbula apretada. «Tenemos que hablar». Me hice a un lado, dejándolo entrar, aunque ya sabía cómo iba a ir esta conversación. Liam caminaba de un lado a otro en la sala como un lobo enfadado, con las manos pasando por su cabello. «No lo entiendo», murmuró. «Simplemente no lo entiendo». Crucé los brazos. «¿Qué es lo que no entiendes exactamente? ¿Cómo puedes ser tan desalmada?», escupió. «¿Cómo puedes sentarte y fingir que no me debes nada?». Suspiré. «Liam, soy tu hijo», gritó, con la cara contorsionada por la rabia. «Eso no significa nada para ti». Me estremecí. No por miedo a él, sino porque sus palabras golpearon una herida. Significaba algo para mí. Siempre lo había hecho. Pero para él, nada. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. «Liam, te amé. Y todavía lo hago. Pero el amor no es un pase libre para aprovecharse de alguien cuando te conviene». Sus fosas nasales se ensancharon. «Eso no es lo que estoy haciendo». «¿No lo es?». Incliné la cabeza. «¿Estarías aquí ahora mismo si no hubiera dinero de por medio?». Dudó. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Asentí, exhalando suavemente. Eso creí. Sus manos se apretaron en puños. «Esto no ha terminado». Levanté la barbilla. «Sí, Liam, sí ha terminado». Dejó escapar una risa amarga, moviendo la cabeza. «Espero que disfrutes ese dinero, mamá. Espero que te mantenga caliente por la noche. Porque cuando estés vieja y sola, vas a desear no haber sido tan malditamente egoísta». No parpadeé. «Prefiero estar sola con mi dignidad que rodeada de gente que solo me ve como una cuenta bancaria». Liam me miró, con la mandíbula tensa y los hombros agitados. Luego, sin decir otra palabra, salió furioso por la puerta, cerrándola de un portazo. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando el espacio vacío donde había estado mi hijo. Y luego, lentamente, me senté, apoyé la cara en mis manos y solté un largo y cansado suspiro. 3 días después llegó el aviso legal. Una carta formal, mecanografiada de manera impecable, dirigida a mí como si fuera una extraña y no la mujer que lo había criado. Liam Patterson, a través de representación legal, solicita formalmente el acceso a su parte legítima de la herencia dejada por sus abuelos. La leí 2 veces. La primera, incrédula. La segunda, agotada. Así que esto era a lo que había llegado. Esperaba ira, chantajes emocionales, incluso intervenciones familiares dramáticas. Pero Liam emprendiendo acciones legales contra su propia madre. Eso era un nuevo mínimo, incluso para él. Llamé a mi abogada, Denise, una mujer con la que había trabajado durante años y en la que confiaba ciegamente. Leyó la carta y suspiró. «No tiene fundamento alguno. La herencia fue legalmente dejada a ti. Él está buscando excusas». Exhalé. Eso era lo que pensé. Está apostando a que te asustarás. La gente se rinde en situaciones como esta todo el tiempo, solo para evitar complicaciones. Sonreí con suficiencia. Entonces no me conoce muy bien, ¿verdad? Denise se rió entre dientes. No creo que lo conozca. Se encargó de la respuesta, rápida, profesional y devastadoramente final. Liam Patterson no tiene ningún derecho legal sobre la herencia, y cualquier intento adicional de litigar será enfrentado con una agresiva contracción legal. Eso debería haber sido el final. Pero Liam aún no había terminado. 2 días después, hubo otro toque en mi puerta. Tenía una opción. Podía fingir que no estaba en casa, dejarlo gritar afuera hasta que se diera cuenta de que no estaba jugando su juego. Pero yo había terminado de esconderme.
Abrí la puerta. Liam estaba allí, luciendo demacrado, la cara retorcida por la frustración. ¿Realmente tenías que involucrar abogados? Le arqué una ceja. Tú involucraste a abogados, yo respondí. Él soltó una risa amarga. Jesús, mamá. ¿Acaso te importa en lo más mínimo? Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Eso es gracioso viniendo del chico que bloqueó mi número durante años. Apretó la mandíbula. Eso es diferente. ¿Lo es? Incliné la cabeza. ¿O es diferente solo porque ahora eres tú quien es ignorado? Él exhaló bruscamente, caminando de un lado a otro por el porche como un animal enjaulado. No te entiendo. Tienes todo ese dinero. Más del que necesitas. ¿Y prefieres acapararlo por despecho en lugar de ayudar a tu propio hijo? Me burlé. ¿Despecho? El despecho habría sido poner tu nombre en el testamento solo para luego eliminarlo y restregarlo en tu cara. El despecho habría sido vender la casa y malgastar hasta el último centavo antes de que pudieras venir a husmear. Él se estremeció, pero yo no había terminado. Esto no es sobre dinero, Liam. Es sobre las decisiones, las que tú tomaste, las que nos llevaron a este momento. Él tragó saliva, su nuez de Adán se movía. Mamá, no. Lo interrumpí. Ahora no te da la oportunidad de decir mamá. Tú decidiste cerrarme la puerta. Elegiste tratar a Erika como tu madre. Elegiste ignorarme a mí y a tus abuelos. Y ahora, cuando te conviene, ¿de repente quieres volver? Negué con la cabeza. Así no funciona. Sus manos se convirtieron en puños. Realmente no te importa. Exhalé. Eso es lo que más duele, Liam. Me importa. Siempre me importaste. Incluso cuando tú no lo hacías. Él me miró, respirando con dificultad, su cara dividida entre la ira y algo más. Algo casi parecido al arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde para eso. Su expresión se endureció. ¿Sabes qué? Bien. Quédate con tu maldito dinero. A ver si me importa. Sonreí. Fui de imperturbable. Oh, sé que te importa. Ese es el problema. Su rostro se puso rojo. Sus manos temblaban a los lados. Pero no le quedó nada más que decir. Así que se volvió. Bajó furioso las escaleras del porche. Subió a su auto. Y entonces, como antes, desapareció. Solo que esta vez, yo no fui la que quedó atrás. Pasaron días. Luego semanas. Después, meses. El silencio que siguió a la última explosión de Liam fue distinto al silencio que conocí antes. Cuando él me rechazó por primera vez, había sido un peso asfixiante, una pena que oprimía mis costillas y me robaba el aire. Pero ahora se sentía como paz. Por primera vez en años, no esperaba una llamada que nunca llegaría. No revisaba mis mensajes con la vana esperanza de que hubiera cambiado de opinión. No suplicaba por un amor que debería haber sido dado libremente. Era libre. No fue fácil, claro. Algunas noches aún yacía despierta, preguntándome si había sido demasiado dura, si debería haber dejado la puerta entreabierta, aunque fuera una grieta, para el hijo que alguna vez conocí. Pero luego recordaba los años de silencio. El desprecio, el derecho adquirido, la manera en que solo volvió cuando había algo en juego, y sabía que había tomado la decisión correcta. Una tarde, me encontré sentada en la vieja mesa de la cocina de mis padres, hojeando las páginas descoloridas de su testamento. Lo habían dejado todo para mí, no porque lo hubiera pedido, ni porque quisieran castigar a Liam, sino porque lo sabían. Habían visto la forma en que él se había distanciado, la forma en que había priorizado la nueva vida de su padre sobre la familia que lo había criado. Lo habían sabido, mucho antes de que yo quisiera admitirlo, que el amor no se trata solo de sangre. Se trata de esfuerzo, y Liam no había puesto ninguno. No me interesaba acaparar su legado, ni sentarme encima de una montaña de dinero por el mero hecho de tenerlo.
Mis padres siempre habían sido generosos, dedicando su tiempo, su dinero, su amor a quienes más lo necesitaban. Así que los honré de la mejor manera que sabía. Vendí la casa no por despecho, sino porque era demasiado grande, demasiado vacía, demasiado llena de fantasmas. Y con ese dinero establecí becas en nombre de mis padres en la universidad comunitaria local. Doné al banco de alimentos en el que mi madre solía colaborar. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí bien, como si estuviera avanzando, como si estuviera viviendo de nuevo. Entonces, una tarde mientras me acomodaba con un libro y una taza de té, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo miré largamente, debatiendo si contestar o no. Pero la curiosidad pudo sobre mí. ¿Hola? Hubo un momento de silencio. Luego, ¿mamá? Mi estómago se encogió. Conocía esa voz, incluso después de todo este tiempo. Liam. No dije nada. Dejé que el silencio se prolongara, esperando que él hablara primero. Solo escuché lo que hiciste, con la casa, con las becas. Exhaló de forma temblorosa. No lo entiendo. ¿Por qué darlo todo? Cerré los ojos, inhalando el reconfortante silencio de mi hogar. Porque nunca se trató del dinero, Liam. Hubo otra pausa. Luego, con voz más suave, casi vacilante. ¿Crees que podríamos hablar? Lo consideré. Durante mucho tiempo me había dicho que, si Liam alguna vez regresaba, de verdad regresaba, lo recibiría con los brazos abiertos. Pero ahora no estaba tan segura, porque el amor nunca debería ser la última opción. Y ya había pasado demasiados años esperando a alguien que solo aparecía cuando le convenía. Respiré, firme y segura, y pronuncié las palabras que nunca pensé que tendría la fuerza de decir. No, Liam, no creo que podamos. Y como lo había hecho antes, colgué.